África es un continente antiguo que podría tener las claves para descubrir los secretos y misterios que rodean nuestro pasado muy antiguo. Para algunos investigadores, este es el lugar de nacimiento de la humanidad misma, mientras que otros no pueden evitar maravillarse con las obras en Egipto y usarlas como prueba de que esta es la civilización más antigua de la Tierra. Pero, ¿sabías que la Biblia, uno de los libros más antiguos del mundo, hace varias referencias a los africanos e incluso puede proporcionarnos un origen para estas personas? Pero, ¿qué información podrían proporcionarnos estos escritos sagrados? ¿Qué papel jugaron los africanos en la fundación de las religiones abrahámicas y cómo podría esta información comenzar a reescribir la historia? Únase a nosotros en este viaje mientras viajamos de regreso a una de las partes más singulares e incomprendida, ese de nuestra historia compartida. A una época en que los profetas caminaban entre los hombres y el Espíritu de Dios parecía más cerca que nunca. Este es un video que no querrás perderte. La historia de África. Los africanos son uno de los grupos étnicos más grandes del mundo, y su continente natal está lleno de historia que se remonta a una época anterior, a los albores de la civilización moderna. Se ha estimado que el Homo sapiens ha prosperado en África durante más de 200.000 años. Si bien puede ser algo desalentador pensar en una parte tan remota de nuestra parte, cuando comenzamos a considerar la posibilidad de que nuestros antepasados hayan vagado por este enorme continente durante eones, puede abrirnos los ojos a aspectos imprevistos de los orígenes colectivos de la humanidad. Pero, ¿tenemos alguna fuente que pueda iluminarnos sobre la historia real de África? Bueno, hay un libro antiguo que ha jugado un papel considerable en nuestra comprensión del mundo antiguo y también podría ayudarnos a llegar al fondo de la misteriosa y larga historia del continente africano. Según la Biblia, todos los pueblos de la tierra son descendientes de un hombre conocido como Noé. La leyenda dice que justo antes de una gran inundación, Dios le ordenó construir un arca y salvar lo que pudiera del mundo, incluidos los animales y su propia familia. Noé tuvo 3 hijos, que luego se encargarían de repoblar el mundo, después de este enorme cataclismo. Después de los eventos del diluvio, los 3 hijos tuvieron su propia descendencia. Pero lo más importante de todo para nuestra historia es la descendencia de Cam. Tendría 4 hijos, Canaán, que es el antepasado de los antiguos cananeos, más tarde conocidos como los fenicios y señores del mar. Su segundo hijo, Misraim, engendró a los egipcios. Cas es el antepasado de los cusitas, también conocido como el antiguo reino de Nubia, que gobernó el Alto Egipto. Y finalmente, Fat es el antepasado de los libios. Durante la Edad Media, todos los judíos y cristianos asumieron que Cam era el antepasado común de todos los pueblos africanos y de habla semítica. Algunos investigadores incluso han llegado a sugerir que Am en el idioma hebreo significa oscuro o negro y luego implicaría además que las personas que descendieron de él eran, de hecho, africanas. Historia bíblica en África. A lo largo de la Biblia, el nombre de Ham se asocia continuamente con la gente de África. Este enorme continente juega un papel tan importante en las leyendas bíblicas, a menudo más de lo que se le atribuye. Un vínculo a menudo desacreditado o simplemente eclipsado es que parte del jardín del Edén se encuentra dentro de las fronteras del continente africano. Se dice en Génesis que uno de los principales ríos de Edén corría alrededor de toda la tierra de Cas. En general, Cush era un nombre que se usaba para la totalidad del continente africano,
pero más específicamente se refería a la antigua Nubia, un territorio que se extendía desde la moderna Asuán en el norte hasta Jartum en el sur. Otro de los ríos de Edén corría alrededor de la tierra de Jebile, y aquí la gente obtenía ónice, oro y bedelio. Se sabe que todos estos productos se encontraron en la Antigüedad Profunda, en el Sudán moderno y sus alrededores, una vez que formó parte de Kas. Los africanos ocultos de la Biblia primitiva. A medida que avanzaba la historia, es posible que varios africanos hayan olvidado el vínculo que tenían con el linaje amita. Durante el Imperio Romano, tanto la religión bíblica como sus tradiciones fueron corrompidas por personas como Teodosio, que querían usar la religión como un medio para controlar el imperio. Esto incluso llevó a suponer que muchos de los profetas eran de piel clara. Sin embargo, la evidencia sugiere que incluso una gran parte del pueblo hebreo antiguo o los seguidores de Moisés eran un grupo étnico mixto y una gran parte de ellos eran negros africanos. No es ningún secreto que una parte de los israelitas que vivieron en Egipto durante la época del Éxodo eran sin duda africanos. Según el libro de los Reyes, cuando los israelitas se establecieron en Canaán, había muchos africanos entre ellos. Además de esto, se formó una colonia etíope en Girar y funcionó como un estado tapón entre Egipto y Judá. Otra leyenda que sugiere que existe un vínculo predominante entre los africanos y los israelitas. La leyenda que dimos y que arroja una idea sobre esto es la de los hablantes etíopes del idioma ge'ez, que tienen una de las Biblias más antiguas conocidas en la tierra. Te lo contamos en un video detallado, que puedes encontrar en la descripción de este video. Ge'ez es un idioma semítico, ahora muerto, que alguna vez se habló en las naciones de Etiopía y Eritrea. Los investigadores que han investigado esta antigua Biblia reconocen que fue escrita al menos 1000 años antes de la versión King James. Contiene 88 libros en comparación con los últimos 66 e incluye el renombrado libro de Enoch, los 3 libros de Maccabe y los libros de Esdras y Buruch. Si bien las teorías sobre su origen van desde los misioneros sirios hasta las interacciones con los hebreos, una idea sugiere que estas personas formaron parte del asentamiento israelita original en Egipto, antes del Éxodo. Según un destacado periodista e investigador, Graham Hancock, una secta de judíos etíopes habla de una leyenda profundamente arraigada en su cultura, que afirma que son los guardianes del Arca de la Alianza, y se encuentra en una pequeña capilla en Axum. No solo esto, sino que estos africanos afirman que son una de las sectas judías más antiguas del mundo, y que una vez vivieron en la tierra de Egipto, antes de retirarse al sur de regreso a Etiopía, y llevarse consigo la famosa arca. Si esto fuera cierto, comenzaría a reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia bíblica de la época. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún teólogo serio está dispuesto a investigar adecuadamente la afirmación, a pesar de que una montaña de evidencia apunta al hecho de que los judíos etíopes podrían ser los guardianes del arca bíblica. Pero esta no es la única afirmación misteriosa que sugiere que África es el origen de las creencias bíblicas. Otra teoría, que aún no se ha examinado a fondo, es qué papel tuvieron los camitas en el desarrollo de las religiones de las regiones circundantes. ¿Podrían los africanos haber traído para las religiones indias? En los últimos años, varios eruditos han presentado teorías que sugieren que uno de los hijos de Cam, Kas, es una representación simbólica de la expansión de una religión antigua en Asia e influyó en lo que más tarde se convertiría en el hinduismo. Según la Biblia, Kas tuvo varios hijos, incluido Nimrod, que luego se asociaría con los babilonios de Mesopotamia. Pero también tuvo hijos llamados Rama y Shibea.
Da la casualidad de que dos de las deidades más conocidas en el panteón hindú son, por supuesto, Rama y Shiva. ¿Podría esto insinuar el hecho de que los linajes de Kama habían difundido sus primeras creencias religiosas hasta la India? Si esto no es suficiente para que consideres que existe un vínculo, hay aún más evidencia y se centra en la vida y las leyendas de uno de los patriarcas más destacados de la Biblia, Abraham. Según las leyendas, Abraham, originalmente llamado Abrem, es descendiente de Noé, separados por unas 10 generaciones. Creció en la ciudad de Ur en Babilonia y finalmente se casó con una mujer llamada Sara. El patriarca hebreo y árabe a menudo se ve como uno de los profetas más influyentes de toda la Biblia y marcó el comienzo de una nueva era, para la era bíblica. Pero si comparamos el nombre de Abraham o Abrem con otra deidad hindú muy conocida, Brahma, es posible que vea una conexión. Además, cuando consideramos que la esposa de Brahma era conocida como Saraswati, que es inquietantemente similar a Sara, la esposa de Abraham, se vuelve cada vez más evidente que lo que estamos viendo es una historia que se extiende por 2 continentes. Nos lleva esto a la conclusión de que el pueblo africano jugó un papel muy importante en la difusión no solo de la religión bíblica, sino también de todos los sistemas de creencias que surgieron en las partes de habla semítica de África y Asia. Es difícil negar el cierre similitudes entre ciertos aspectos de las religiones hindú y abrahámica. ¿Te gustaría ver más videos similares, dedicados a aspectos inusuales y enigmáticos de la historia antigua? Si la respuesta es afirmativa, presione el botón de suscripción. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima vez.